La pregunta por las condiciones de posibilidad siempre son cruciales. Son lo que podemos decir la base, la partida, la referencia y obviamente también la posibilidad, como dicen las condiciones de posibilidad. Hablando de las condiciones de posibilidad, que es un concepto que se hace muy importante tanto en la filosofía como en las ciencias sociales, pero también en lo que podemos llamar las ingenierías, donde se desarrolla la técnica, sobre todo cuando se trata de la industrialización, es decir, de la maquinización, de las explotaciones y de la transformación de las materias primas. Bueno, hay varios factores, por decirlo así, o más bien plurales condiciones que hay que tenerlas en cuenta. Pueden exponerse de una manera que aparezcan de manera pedagógica y didáctica, en el sentido de que no sean muchas y que anotemos ciertas características de grupos de condiciones. Obviamente se ha hablado mucho de las condiciones que tienen que ver con los recursos naturales, que se convierten en materias primas y después se transforman industrialmente. Pero también tenemos que hablar de otras condiciones, es decir, si se trata de un país, de una nación, que en su mayoría ahora están en condiciones de Estados-nación, incluyendo los que se llaman de manera ilusoria Estado plurinacional, o más bien de manera demagógica porque no han cumplido con sus constituciones, es el caso de Bolivia y Ecuador. Pero hablando del conjunto de los estados-naciones, obviamente introducen o afectan a lo que llamamos las condiciones de posibilidad. Estamos entrando a hablar de condiciones de posibilidad subjetivas, si se puede diferenciar de las condiciones de posibilidad objetivas. Los recursos naturales son una de las condiciones de posibilidad subjetivas y otra de las condiciones de posibilidad objetivas es la capacidad técnica. La capacidad técnica en sentido de la capacidad de la ingeniería que va a explotar los recursos naturales. No vamos a hablar aquí de lo que se habla en el discurso económico de capital, porque eso es abstracto, eso es parte del mito, pero también de la institucionalidad del sistema monocapitalista, o lo que ha llamado Karl Marx el modo de producción capitalista, que no es lo mismo. El modo de producción capitalista es un concepto abstracto, diríamos con características de paradigma metodológico para entender el funcionamiento de la valorización abstracta, es decir, de la valorización del valor. Pero eso es abstracto, eso está bien para una interpretación económica, para no decir y disminuir en unas interpretaciones economicistas que son más triviales. ¿Por qué decimos esto? Porque no se trata de capital, no se trata de inversión de capital, se trata, en todo caso, de la capacidad de implantar un conocimiento científico, una predisposición de los dispositivos y engranajes y maquinarias de la ingeniería y de la técnica. Entonces, de eso hablamos. Es decir, y eso tiene que estar de acuerdo y adecuado al tipo de explotación, del tipo de recursos naturales que se quieren hacer. Ese es
lo concreto. Lo otro es una especie de especulación económica que siempre va por los aires, es decir, porque está participando del mito del capital, porque es un mito. Marx ha demostrado que es un fetichismo. Bueno, pero no estamos en esa clase de discusión de la crítica a la economía política, sino estamos en otro tipo de discusiones. Estamos en el análisis de las condiciones de posibilidad de la explotación de los recursos naturales, suponiendo el tema resuelto o no resuelto ecológico. Porque eso es importante. Eso es lo que da a largo plazo a los ciclos vitales del planeta y a los ciclos vitales de la vida. Y eso sí se tiene que tener en cuenta, quizás como la condición de posibilidad primordial. Pero dejando, digamos, pendiente eso, conocen nuestra posición, que es ecológica, que forma parte de la concepción de la ecología compleja, de la ecología política y de la ecología en acción, pero dejando, digamos, en suspenso eso, que en todo caso debería definir una decisión colectiva responsable. Vamos a adentrarnos nuevamente al tema de las condiciones de posibilidad. Entonces hemos separado condiciones de posibilidad objetivas y condiciones de posibilidad subjetivas, y en lo que respecta a las condiciones de posibilidad subjetivas, porque son los sujetos sociales los que se hacen cargo, para decir así, del conocimiento científico, de la ingeniería y de la técnica, son los que van a implementar, van a hacer funcionar las máquinas. Entonces se necesitan condiciones de subjetividad que tienen que ver con la capacidad de los sujetos para tener, contener, aprender, seleccionar los saberes científicos pertinentes para el caso. Y por otra parte, sujetos que sean capaces de aplicar esos conocimientos en términos de ingeniería y en términos técnicos. Al respecto, al hablar de las condiciones de posibilidad subjetivas, estamos hablando de la conformación, la constitución de una masa crítica de científicos, de ingenieros y de técnicos. Y en esto ya se encuentran involucradas las instituciones del campo educativo, del campo escolar y del campo universitario. Entonces, se requiere precisamente que estén adecuadas estas instituciones y estos campos para la formación, pues, de esta masa crítica de científicos, ingenieros y técnicos. Obviamente, no solamente tienen que estar las instituciones y el campo escolar, el campo universitario, en función de la finalidad de construir esta masa crítica, sino también tienen que construir otras masas críticas que tienen que ver con las ciencias humanas, las ciencias sociales, también las artes y la literatura y otros saberes que competen a las adquisiciones culturales de los pueblos y las sociedades en la contemporaneidad o hasta la contemporaneidad. Para lograr esto, también se requiere, a su vez, de una organización adecuada de estas instituciones, de un manejo pertinente, tanto administrativo como de los contenidos de las currículas, obviamente actualizadas, que además tengan en cuenta toda la experiencia acumulada. Aprender de los errores y desecharlos. Estas instituciones, a su vez, requieren de otras condiciones de posibilidad subjetivas, que son los profesorados y las docencias, que fundamentalmente tienen que ser de vocación y dedicados.
en constante aprendizaje y actualización, y a su vez en constante investigación. Si todo esto no ocurre, todo lo que se quiere armar y construir se derrumba de manera inmediata. El conjunto de condiciones de posibilidad subjetivas garantizan lo que se viene a llamar la soberanía, la aplicación de la soberanía, el ejercicio de la soberanía. Si no existen estas condiciones de posibilidad subjetivas, no se puede hablar, pues, de soberanía ni del ejercicio de soberanía. Resulta simplemente una retórica en el discurso político. Aquí radica quizás el principal problema respecto a las condiciones de posibilidad históricas, culturales, científicas para abordar la explotación de los recursos naturales que se llaman estratégicos, sin todavía abordar otros temas que tienen que ver con la vinculación, el engranaje, la articulación y la integración en beneficio de las composiciones sociales de un país, que tienen que ver con la articulación integrada de los dispositivos productivos o de los aparatos productivos de un país, dejando pendiente esto último y volviendo a las condiciones de posibilidad subjetivas que garantizan el ejercicio de la soberanía. Si esto no existe, lo demás es pura especulación demagógica y retórica. La discusión de si los contratos con empresas transnacionales se hicieron bien o no puede resultar un canto a la bandera si es que no se sustentan en las anteriores condiciones de posibilidad subjetivas que hemos mencionado. No se pueden firmar contratos cuando no hay condiciones para garantizar el ejercicio de la soberanía. Se ha discutido últimamente mucho sobre estos contratos firmados de manera forzada, empleando métodos de corrupción por parte del gobierno en el Congreso. El tema del análisis de los contratos lo vamos a dejar para después. Lo que importan son estas condiciones preliminares, cuya ausencia deja sin sentido toda discusión sobre los contratos. Un Estado-nación que no ha tomado en serio el campo educativo, el campo escolar y el campo universitario, salvo contadas excepciones y momentos excepcionales, no ha tomado en serio no solamente el ejercicio de su soberanía, sino que no se ha responsabilizado de su porvenir, no se ha hecho cargo de su futuro. Se puede decir que esto ha ocurrido a lo largo de la historia de la República, salvo, como hemos dicho, momentos excepcionales. Más grave aún es lo que ha ocurrido en estas últimas décadas de gobierno de la forma de gubernamentalidad clientelar neopopulista, que ha sustituido la realidad por la publicidad y la propaganda, que se ha olvidado de la responsabilidad y ha preferido incursionar en prácticas irresponsables del manejo de la administración del Estado y del manejo de la administración de los recursos naturales, entregándolos a la vorágine de las empresas transnacionales. Retomando el hilo de nuestra exposición, lo más grave es que ha hecho demagogia de una reforma educativa que nunca existió, salvo el puchero o el chairo y la mezcolanza indebida e inadecuada de fragmentos balbuceantes de distintas nociones aprendidas apenas, convertidas en currículas inoperantes. En otras palabras, ha destruido las condiciones de posibilidad subjetivas de la masa crítica de científicos, ingenieros y técnicos
y también de la masa crítica de sujetos sociales capaces de hacerse cargo del presente y del futuro, teniendo en cuenta la recuperación de la memoria. Todo el campo educativo se ha convertido en un blef generalizado. Salen bachilleres sin aprender, sin comprender los contenidos de currículas mezcladas e insuficientes, sin capacidad de lectura y de escritura, y menos con capacidad de investigación. Se ha promocionado la inclinación por la no lectura, dejando a las prácticas de plagio y de copia como sustitutos perversos de lo que no se pudo hacer. Las universidades no escapan de esta decadencia. El autogobierno se ha convertido en el espacio de las componendas, en la realización perversa de la microfísica de los poderes de grupos rosqueros. Estudiantes y docentes conspiran contra su propio futuro, ilusionándose con el goce inmediato, el placer de haber obtenido un título sin valor práctico. Cuando una sociedad y un pueblo dejan que pase esto, que se destruyan sus propias condiciones de posibilidad subjetivas y objetivas, que deja que se conspire contra su propio futuro, que se deje que se opte, que algunos grupos de poder opten por el goce inmediato, el recaudo privado y la festividad bullente de la trivialidad engolosinada. Esa sociedad y ese pueblo se suicidan, han optado por el suicidio, aunque no lo sepan, aunque lo sepan a medias, aunque no tengan conciencia plena de lo que ocurre, pero al dejar hacer también son cómplices. Todo esto se hace carne en la degradación generalizada y vuelve a ser presente en una decadencia extrema, en la coyuntura de crisis múltiple. En pleno año electoral se hace gala del jolgorio electorero a través de medios de comunicación mediocres, ocupados de la banalidad, de la desinformación y de entrevistar a balbucientes políticos y comentaristas rutinarios que no dicen nada salvo la repetición de lo mismo, del guión desgastado de los buenos y malos, como si nada hubiera pasado en estos 20 años de gestiones de gobierno neopopulistas, como si no hubiera acaecido el asesinato del proceso de cambio durante 2 décadas, perdido la gran oportunidad de las transformaciones estructurales e institucionales, en vez incumpliendo compulsivamente contra la Constitución. Todos hacen gala del olvido, de la amnesia política y se vuelcan a las campañas electorales, a la formación de frentes y partidos y agrupaciones ciudadanas para participar en la farándula electorera. Ni los unos ni los otros, ni los que se asumen de manera disfrazada de izquierda, ni los señalados de derecha, se hacen responsables de lo que ha ocurrido. Y en esto, no solamente contando las 2 décadas del blef neopopulista, sino toda la historia republicana. Lo único que quieren es volver a participar en la compulsa por el poder, para ocupar los puestos del Ejecutivo o ocupar curules. Lo único que quieren es seguir medrando de las arcas disminuidas del Estado. Lo único que quieren es participar
en el círculo vicioso del poder, en un momento de decrepitud y decadencia, en un momento donde se constata el fracaso de la revolución democrática y cultural, incluso hablando ya históricamente del fracaso mismo de la república. No les interesa esto, menos ponerse a reflexionar sobre lo ocurrido. Lo único que les interesa es lanzar discursos de justificación de lo que hacen, de la inclinación descarnada por la trivialidad y la banalidad de los juegos del poder en los charcos de miseria que han dejado todas las gestiones neopopulistas y todas las gestiones republicanas. Dado este panorama, no se puede hablar de condiciones de posibilidad, porque no existen. Las condiciones de posibilidad existen, dado los referentes de los que se habla, dado el locus desde donde se enuncia, dados los sujetos sociales constituidos para hacerlo. Pero si no existe nada de esto, dejan de existir las condiciones de posibilidad. Son sencillamente referencias geológicas y geográficas, deshabitadas por sujetos sociales constituidos, pobladas por pueblos y sociedades que han decidido su propio suicidio. El panorama ciertamente es desolador y la evaluación altamente negativa. Sin embargo, como hemos dicho en la anterior exposición, lo que existe es una sociedad alterativa, ajena a los juegos de poder, ajena a la trivialidad y la banalidad política, ajena a las ilusiones publicitarias y propagandistas de caudillos crepusculares y de políticos que prometen la salvación como fantasmas de profetas desaparecidos hace mucho tiempo. Por cierto, estos fantasmas son solamente ecos inaudibles. Es esta sociedad alterativa la que tiene que hacerse cargo, de la que debe emerger la responsabilidad del hacerse cargo. Es esta sociedad alternativa de las bases la que tiene que emerger desde todos los lugares y rincones donde ha sido ignorada, incluso marginada y arrinconada, creyendo el poder que lo hacía, cuando eran los únicos lugares donde se reproducía la vida en sus múltiples singularidades. Entonces esta sociedad alterativa tiene que lanzarse a una subversión generalizada para hacerse cargo del espacio y tiempo, del tejido del espacio y tiempo donde todos nos encontramos, atrapados, o en su caso nos encontramos para destejer y tejer los mismos tejidos, la misma textura y urdimbre del tejido del espacio-tiempo social, territorial y ecológico. En lo que respecta al litio, nos remitimos a lo expuesto y escrito con anterioridad. Sin embargo, siguiendo el hilo de esta exposición, podemos decir cosas parecidas, pero también nuevas cosas. El ciclo del litio, o el posible ciclo del litio, corresponde a la parte crepuscular del largo ciclo vigente del capitalismo con hegemonía norteamericana. En esta etapa se han dado las revoluciones cibernéticas y tecnológicas vinculadas a la nanotecnología y a la ingeniería virtual. Es la etapa donde se busca el cambio del paradigma energético de la energía fósil
a lo que se vienen a llamar las energías limpias, que también están en discusión. La ciencia y la tecnología del litio parecen más sofisticadas. Como en el caso de las otras explotaciones y los otros ciclos de los recursos naturales y las otras etapas de los ciclos largos del capitalismo, la ciencia, la tecnología se encuentran monopolizadas por las empresas transnacionales del centro cambiante del sistema mundo capitalista. El monopolio parece impenetrable en el caso de la ciencia y tecnología del litio. Al respecto de estos monopolios, tomando en cuenta la experiencia de otros países que dieron el salto industrial, lo que hicieron es no solamente ocuparse de lo que hemos llamado las condiciones de posibilidad subjetivas, sino en tanto que el conocimiento científico estaba en las universidades del centro del sistema mundo capitalista, se enviaban contingentes para formarse. Esta es una forma de transferencia científica y tecnológica mediante los aprendices de científicos, ingenieros y técnicos. En Bolivia se hizo algo parecido en menor escala en el caso de YPFB después de la Guerra del Chaco y sobre todo después de la Revolución de 1952. Sin embargo, se empezó a descuidar esta tarea en la misma Revolución de 1952, en el caso de la explotación minera y el monopolio de la minería por parte de Comibol, que prefirieron quedarse en la explotación de materias primas y la exportación de materias primas sin incursionar seriamente en la industrialización. En el caso del litio es más pertinente hacerlo. Sin embargo, no se lo ha hecho. Se ha seguido con la costumbre de firmar contratos sin contar con las condiciones de posibilidad subjetivas para ejercer la soberanía, algo que se había repetido con el fraude de la nacionalización de los hidrocarburos, que solamente duró un año, el año de aplicación de la ley o el decreto ley Héroes del Chaco. Cuando se firmaron los contratos de operaciones, se comenzó la desnacionalización de los hidrocarburos, encubierta por una retórica de nacionalización que nunca hubo, y menos de fundación de YPFB. Por lo tanto, no se dieron de ninguna manera la tarea de formar la masa crítica de científicos, ingenieros y técnicos para la explotación hidrocarburífera, puesto que prefirieron cómodamente entregarse a la vorágine de las empresas transnacionales. Agotados los recursos hidrocarburíferos certificados, malgastados de una manera discrecional y bochornosa, ahora el Estado rentista se encuentra sin ingresos ni recursos para seguir alimentando su gestión clientelar. Por eso están desesperados por iniciar el ciclo del litio, solo que en condiciones paupérrimas, sin predisposición al ejercicio de la soberanía y menos al cumplimiento de la Constitución, entregando el recurso a los postores que se acercan, en un momento donde las reservas del litio se convierten en estratégicas, sobre todo para una explotación, para un cambio del paradigma energético, pero que todavía
no se realiza plenamente debido a la obstaculización de la hiperburguesía de la energía fósil que detiene y paraliza el cambio energético. La pregunta es si es momento o no de incursionar en el ciclo del litio. La respuesta es obviamente que no, si no existen las condiciones de posibilidad subjetivas y objetivas adecuadas para hacerlo y ejercer la soberanía. Por otra parte, en plena clausura de la civilización moderna y en pleno crepúsculo del sistema mundo capitalista, bajo la dominancia del capital financiero y especulativo, es menester y urgente incorporar la condición ecológica, puesto esta tiene que ver con el porvenir de la humanidad. No conviene más bien exigir su intangibilidad y la inversión de Naciones Unidas para que no se explote en montos adecuados para iniciar la recuperación del país, así como en su momento se hizo en la Amazonía ecuatoriana, en el Yasuni, cuando un banco alemán decidió invertir para que no se exploten los recursos petroleros. Solo que este acuerdo fue boicoteado nada más ni nada menos por el gobierno neopopulista de aquel entonces, de Correa. Prefirió abrir la Amazonía a la vorágine de las empresas transnacionales de la energía fósil. Como resistencias se han repetido las resistencias del pueblo potosino. Sin embargo, el gobierno, las maniobras del gobierno, incorporado de manera clientelar bajo códigos de corrupción a organizaciones supuestamente sociales de Potosí, del departamento de Potosí, que avalan semejante renuncia a la soberanía y al ejercicio de la soberanía, entregando el litio y el salario de Uyuni de la misma manera que hicieron los gobernantes con los recursos naturales anteriores de los anteriores ciclos de los recursos naturales, o la plata, la minería, los hidrocarburos, repitiendo el eterno retorno de la dependencia. Es pues momento de que no solamente el pueblo potosino se levante, sino también el pueblo boliviano, las mujeres y los hombres bolivianos que son propietarios constitucionales de los recursos naturales.